Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con la parte teórica de este tema, que son niveles de lectura del área de comunicación y lenguajes para sexto de secundaria. Bueno, empecemos por definir qué es lectura. Ahí vamos a ver un pequeño concepto, pero a grandes rasgos la lectura es la habilidad que tiene toda persona, ¿no? Para que va desarrollando a lo largo de su vida, porque prácticamente es una habilidad que se adquiere y esta lectura pues nos va a servir para que nosotros podamos predecir, inferir, analizar o sintetizar eh, todo lo que nosotros hayamos leído, ¿no? Los conocimientos previos van a influir mucho para el tema de la lectura. Eh, la lectura también va a depender mucho de la construcción del texto que nosotros le demos dentro de nuestra cabecita. Involucra también una estrecha relación entre el lector y el texto para poder entenderlo mejor. Entonces, es eso. Eh, en resumidas cuentas, la lectura va a ser esta habilidad que se va a adquirir, ¿no? Con una estrecha relación entre el lector y el texto para poder decodificar eh, toda la información, inferirla, analizarla más que todo y sintetizarla. Este proceso pues lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en la lectura vamos a encontrar niveles, ¿sí? Eh, Dice aquí que sugiere que el lector identifique y recupere información presente en uno o varios textos, construya su sentido global, establezca relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Eso va a ser la lectura. Y dentro de la lectura vamos a tener niveles. El primer nivel que vamos a encontrar es el nivel de lectura literal, que se va a caracterizar precisamente por las preguntas que le inferen el nivel literal nos va a dar. En este caso vamos a responder a preguntas dentro de este nivel de lectura que se desarrolla prácticamente en el nivel primario, a preguntas como cuál es el nombre del personaje principal, cómo es el aspecto o el escenario que nos muestra el autor, dónde se desarrolla la historia, quiénes son los que participan, cómo se llama eh, el personaje secundario. Entonces en este nivel de lectura vamos a poder analizar los elementos literales, los más académicos dentro de lo que es el proceso de lectura. Y este nivel de lectura, como bien lo decía, lo desarrollamos en el nivel primario y es para identificar los elementos. Más adelante vamos a profundizar un poco más. El segundo nivel de lectura es el nivel inferencial. Este nivel inferencial va a hacer que nosotros podamos deducir, concluir, sacar algunas conclusiones respecto a la lectura. Nos vamos a guiar a través de preguntas como el por qué el personaje hace dicha acción, cómo podrías tú eh, interpretar este párrafo o esta escena o este pedazo del texto, qué otro título le podrías colocar, qué pasaría si no hubiese pasado cierta situación dentro de la lectura, qué conclusiones son a las que tú llegas. Eso vamos a practicar en el nivel inferencial. Entonces este es un nivel más de deducir lo que puede llegar a pasar, inclusive interpretar el por qué estas situaciones se van dando en lo que hayamos leído. Y el tercer nivel, que es la lectura crítica, al cual ustedes ya deberían de llegar, y se desarrolla prácticamente
en los últimos años escolares, donde el estudiante debe de aprender a tener una posición firme respecto a lo que ha leído, ¿no? Una opinión propia es la que debe de formar, y este nivel de lectura crítica pues lo vamos a ir también viendo en la universidad y desarrollando con más interés en la parte académica y haciendo profesionales, ¿no? ¿Y qué implica la lectura crítica? Responder a preguntas sencillas como ¿qué opinas sobre cierto tema o sobre la lectura? ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías calificar ciertas acciones? ¿Por qué piensas que esta lectura es buena o es mala? ¿Cómo debería de ser según tu punto de vista? Entonces, a grandes rasgos, para introducir, vamos a detectar que aquí existen tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. Como bien les había dado la actividad, ustedes deberían de haber leído ya esta novela de Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, un argentino intelectual que ha escrito bastantes obras literarias, entre ellos este cuento que es de título Casa Tomada, ¿no? Cortázar murió el año 1900, perdón, sí, 1984 en Francia. Y bueno, como una de las obras más notables podemos encontrar Rayuela y otros, ¿no? Él ha sido un autor latinoamericano quien nos ha brindado estas obras interesantes, ¿no? Bueno, a ver, a grandes rasgos, para que podamos contextualizar los niveles de lectura, vamos a utilizar como ejemplo el cuento de Cortázar sobre la casa tomada, ¿no? Trata de dos hermanos que viven en una casa. La mujer se llama Irene. El hermano es el que relata toda la historia que pasan en la casa, pero no da su nombre. Eh, Prácticamente ambos se quedan en la casa, no se realizan como personas, y ellos lo ven como que se han enamorado tanto de la casa que esta casa no ha dejado que ni su hermana ni él se casen con otras personas, ¿no? Hagan familia, tengan hijos. El hermano empieza a relatar las actividades cotidianas que se realizan en la casa, eh, y empieza a recordar su juventud, ¿no? Uno de los episodios nos va a mostrar dentro de este relato de manera procesual que ellos vivían en una parte específica de la casa, ¿no? Que ellos lo consideraban como si fuese un laberinto, y describe el hermano, quien nos relata la historia, que era una casa que tenía bastantes puertas, ¿no? Y ellos vivían en una parte muy eh, limitada, ¿no? No habitaban toda la casa en sí. La limpiaban de vez en cuando. La rutina de la mujer era tejer y la rutina del hermano era pues limpiar, ¿no? Él recuerda que también coleccionaba libros y los leía y que le gustaba mucho ese tipo de literatura. Si no me equivoco, un tipo de literatura refería a la guerra, ¿no? Eh, Hasta que empiezan a escuchar ciertos sonidos dentro de la casa, y estos sonidos los hace espantar un poco, ¿no? Se arrinconan, se van justamente a una esquina de la casa, cierran la puerta del medio y prácticamente para que esos sonidos no los invadan más. El hermano asustado dice que habían tomado ya parte de la casa. La mujer y él se sienten un poco abrumados y pues empiezan a dividirse, ¿no?, las tareas, pero al final
Es tanto la perturbación de esos sonidos que ya van invadiendo muchos de los cuartos y llegan justamente donde ellos están, en la esquina. Así que el hermano y la hermana deciden salir de la casa y retirarse eh, para siempre. Esto pasa en Buenos Aires, ¿no? Porque también nos da algunos datos de esta situación. Y bueno, el hermano al final agarra las llaves y las bota, ¿no? En una rejilla de alcantarillas donde ingresa, por si las dudas, si alguien se atrevía a ingresar a la casa. Entonces es una forma bastante interesante de Cortázar de relatar este pequeño cuento que yo les estoy comentando en este momento, pero deben de leerlo. Con este ejemplo vamos ahora a analizar los niveles de lectura. Y el primer nivel vamos a ampliar lo que es el nivel literal. Y para empezar el nivel literal se va a caracterizar por que va a predominar dentro de su análisis el ámbito académico. Como bien lo decía, en el nivel primario se desarrolla este nivel y es donde nosotros empezamos a identificar y a practicar con la búsqueda, la abstracción de elementos directos de la lectura. Esto quiere decir que nosotros vamos buscando elementos puntuales que nos ofrece el cuento. En este caso, se caracteriza por ser un nivel básico, porque la lectura está centrada en las ideas, idea principal, idea secundaria, ¿no? En la información que nos da el cuento. ¿Y qué es lo que vamos a detectar? Vamos a detectar los nombres, personajes, tiempos y lugar del relato, ¿no? El contexto. Y por último, la identificación de secuencias, ¿no? La introducción, el nudo y el desenlace, cómo se va desarrollando, qué es lo primero que nos muestra. Empieza por el recuerdo del hermano, eh, que vivían en la casa, que limpiaban la casa, que hacían sus actividades dentro de la casa, que escuchan un ruido y después se retiran de la casa. Entonces, ese es el orden cronológico por el cual, el orden de las secuencias de los hechos que se van presentando en la historia, mientras el narrador nos va contando, ¿verdad? Y en el caso de la obra de Cortázar, podemos nosotros identificar un elemento bastante interesante, que es la descripción de la casa misma. Esta casa está caracterizada por tener dentro de ella una división de habitaciones, ¿no? La parte frontal, como bien dicen ellos, está la sala, los dos cuartos de los hermanos, hay un pasadizo que conecta a la cocina y tiene 6 habitaciones más. Entonces entre ellas está la biblioteca y otros. Entonces ellos viven en esa casa. Y de esa manera es como nos describe la lectura literal, eh, y nosotros podemos identificar estos elementos en lo que hemos leído de Cortázar, ¿no? La casa tomada. Es muy interesante saber también que para este nivel, como ya lo hemos practicado por muchos años, y ustedes también lo han ido haciendo con las fábulas, con los cuentos que han ido leyendo, también los personajes, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje, los personajes principales? ¿No? La hermana Irene y el hermano que no tenía nombre. ¿Dónde se desarrolla esta historia? Pues en una casa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros vamos haciendo preguntas puntuales, ¿no? Inclusive quién es el autor, Julio Cortázar, ¿no? En qué tiempo se desarrolla, en qué país, en Buenos Aires. Entonces son preguntas que vamos a encontrar dentro de la lectura, cada una de sus respuestas. Entonces el nivel literal es eso, se caracteriza por ser directo, puntual y por tener la información dentro de la lectura. El segundo nivel es el nivel inferencial. Este nivel inferencial, jóvenes, se va a caracterizar por lo siguiente, porque la información que nosotros lleguemos
a abstraer va a estar implícita en el texto, ¿sí? Vamos a tener nosotros que tener esa habilidad de poder encontrar lo que no dice en el texto, lo que no se lee. Y una de las situaciones, por ejemplo, puede ser que como nos cuenta que son dos hermanos de una determinada edad y ambos viven juntos, ¿sí? Que ambos siguen en la casa viviendo y no se han casado, podemos nosotros implícitamente deducir que estos dos hermanos no se han casado porque tal vez tienen deseos de quedarse con la casa, ¿no? Entonces eso es el nivel inferencial, es lo que yo voy a interpretar del texto, lo que voy a rescatar, lo que no está escrito, sino que yo voy a tener que utilizar mi cerebro para poder imaginar qué otros escenarios me muestra la lectura, ¿no? Dice que la inferencia también se construye cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones de significado local y o global del texto. Nosotros también tenemos que aprender a leer el texto en su integridad. ¿Y de qué trata este, este texto? En este caso, podemos ver acá nosotros una imagen de la casa tomada y en el texto no nos dicen qué es lo que hace que ellos se retiren de la casa, pero con el nivel inferencial vamos a dar una lectura más profunda, lo que no se lee, vamos a entender de que posiblemente lo que ha hecho que los dos hermanos se retiren de la casa es la aparición de un espíritu, ¿no? Aquí un ente maligno que los ha botado de la casa y este ente ha tomado la casa. Puede ser inclusive que deduzcamos que es un cuento medio terrorífico. Pero también puede pasar todo lo contrario. Puede ser que esas dos personas, ellos dos hayan sido almas que vivían dentro de la casa, que tenían su imaginario, todo como si fuese algo natural y las personas que ingresan a la casa son nuevos inquilinos. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a esa conclusión? Cuando yo lea, interprete lo que no está escrito en el texto. ¿Cuál va a ser el objetivo de la lectura inferencial? ¿No? Elevar o elaborar conclusiones, jóvenes. ¿Sí? Inferir detalles adicionales, o sea, cosas que no nos dicen en el texto, nosotros ya lo vamos a imaginar. También el predecir acontecimientos sobre lo que va a pasar en la lectura. Vamos a interpretar mucho el lenguaje figurativo. ¿Y a qué me refiero con la interpretación del lenguaje figurativo? Vamos a nosotros encontrar pequeñas estrofas o párrafos u oraciones que hagan referencia a una figura literaria y vamos a tener que interpretar, ¿no? Tal vez dentro de esta lectura nos dice lo siguiente y empezamos a escuchar ruidos y tomaron el ala este de la casa. Entonces, esa es una figura, ese es un lenguaje figurativo. ¿Quiénes habrán tomado? ¿No? Estamos hablando de personas, estamos hablando de entes, estamos hablando de otras cosas, entonces ahí en el lenguaje figurativo hay que aprender a interpretarlo, ¿no? A partir de su significado literal en el texto, no porque hace referencia a algo siempre. Tal vez lo que estaba tomando puede ser nosotros interpretar que lo que tomaba la casa era el tiempo y ya no les quedaba mucho tiempo a ellos para seguir viviendo. Entonces deciden dejar la casa, dejar esa aferración y
continuar con sus vidas saliendo al exterior, ¿no? Fuera de la casa. Entonces, para concluir este nivel inferencial va a ser eso, lo que no se lee, lo que no está escrito, nosotros lo vamos a interpretar. Y el objetivo va a ser siempre interpretar las ideas principales, lo que no está escrito, predecir acontecimientos, qué puede llegar a pasar, por qué ha pasado. Entonces utilizar mucho nuestra habilidad de imaginar, como también interpretar lo que no está escrito literalmente, ¿no? En ningún momento de la lectura nos dicen que ellos abandonan la casa por fantasmas. No lo dicen. Pero muchas personas han llegado a esa conclusión de que los dos hermanos se van de la casa por entes malignos. Pero no está escrito, así que ustedes busquen, no lo van a encontrar. Entonces eso es lo que nos va a dar esa ventaja a la lectura inferencial, aprender a interpretar lo que no está dicho, ¿no? Vamos a irnos al tercer nivel, y este nivel es el nivel más importante, porque es el nivel de lectura crítica, ¿sí? En este nivel de lectura nosotros tenemos que aprender a tener una posición personal, desde lo que conocemos y desde lo que aprendemos a interpretar. Podemos estar de acuerdo con que haya habido entes malignos, pero también tenemos que aprender a fundamentarlo, ¿sí? ¿Con qué? Con nuestros conocimientos previos, con el criterio y con el conocimiento de lo leído. En el nivel crítico, por ejemplo, vamos a entender de que la casa ha sido invadida por personas o ha sido invadida por entes malignos, pero ¿cómo voy a convencer yo a otras personas de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo he inferido, es real? A través de este nivel de lectura crítico. Voy a buscar información para dar a conocer de lo que yo he interpretado es cierto. Y mostraré algunos párrafos, haré entender a las personas que cuando se lee esto, cierta parte se entiende que es la aparición de un ente o o de demonios o de almas dentro de la casa, ¿no? Entonces eso me va a servir también para tener una posición crítica. Además, el nivel crítico toma distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde su posición documentada y sustentada. Debemos de dejar de un lado nuestros juicios de valor. Lo que nosotros sentimos muchas veces ya no debe de introducirse en el nivel crítico. Debemos también ser más objetivos, o sea, más realistas, más centrados en la realidad y poder interpretar bajo lo que hayamos investigado o hayamos leído un poquito más. Aquí está, por ejemplo, la hermana Irene, y aquí hemos podido encontrar, investigando un poco más de la casa tomada, la foto del autor, ¿no? Como bien vemos acá el tema del proyecto de la barba y otras cosas más. Y es una imagen que caracteriza a la lectura de la casa tomada. Y ahí están los libros que le gustaba. Entonces, como como el relator dentro de este cuento no tiene nombre, podríamos decir que Julio Cortázar nos cuenta una experiencia de su vida, de manera metafórica, ¿no? Poniéndose él como el actor principal, el que cuenta, y a la hermana que la tiene ahí. Y tal vez desde ese punto de vista podríamos nosotros, ¿no?, haciendo una lectura crítica, deducir que Cortázar era el hermano de Irene. Y esto nos da a entender y a hacer reflexionar que la vida
es muy corta para aferrarse a las cosas, ¿no? En este caso concreto, una casa. Y por este motivo deciden abandonarla. Y en vez de estar recordando y tal vez pensamos que en nuestra burbujita somos felices, pues el autor nos trata de dar ese mensaje, que es de que nosotros tenemos que continuar con nuestra vida. Entonces, como ustedes verán, hay bastantes formas de interpretarla. Yo estoy dando ahorita desde mi punto de vista crítico que esa es la razón por la cual escribe el autor La casa tomada, ¿no? Los juicios deben centrarse en la exactitud. Eso tiene que quedar muy claro porque tienes que ser exacto en lo que tú dices, concreto prácticamente, ¿no? Eh, además, mmm, en el nivel crítico vamos a comparar lo que nosotros hemos leído con bastantes fuentes de información para entenderlo de mejor forma, ¿no? Para dar esa posición crítica debemos de siempre tener en cuenta de que partir de un punto de vista, ¿no? De una opinión personal, pero después volverla objetiva. ¿Qué quiero decir con objetivo? De que sea real lo que decimos, no nos inventemos, sino que investiguemos para fundamentar nuestra posición. También en este nivel va a existir un punto de vista aprobado o rechazado. Va a haber aceptación por una parte y por la otra, pero lo que tú tienes que tener en cuenta es que tú estás colocando tu posición y tienes que convencer a los demás, ¿no? Porque así es así como tú lo has interpretado. Es así como tú lo estás analizando críticamente, ¿no? Estarás a favor con lo que te muestra literalmente o estarás en contra y dirás, no, esto es muy distinto, esto de la casa tomada es otra realidad, no es en sentido figurativo, estamos hablando acá de una tercera dimensión. ¿Por qué? Porque el autor nos muestra que efectivamente estas dos personas abandonan la casa por tener fantasmas dentro de ella. Y alguien puede venir y decir, no, estás muy mal, los fantasmas eran ellos, que abandonan después de que esa casa es tomada por los propietarios, dueños de la misma. Entonces, ahí estamos nosotros haciendo una lectura crítica, ¿no? No la estamos criticando, ojo, la estamos analizando, que es muy distinto. Y ese nivel crítico hay que aprender a desarrollarlo, hay que aprender también a fundamentarlo. Y esto lo hemos visto mucho en los ensayos, ¿no? Eh, ponemos nuestra posición, ¿no? Los fantasmas dentro de la casa tomada sí existen, por tal motivo. Introducimos, argumentamos y después concluimos. Esa pequeña estructura de ensayo se las he presentado muchas veces y aquí es donde la aplicamos, ¿no? En la lectura crítica. Bueno, para concluir, jóvenes, es bueno que leamos, lleguemos a ese nivel de lectura que necesitamos, porque todos nosotros siempre vamos a ver la lectura como aquello que nos debería de atraer por naturaleza, pero que también vamos a ir desarrollando escalón por escalón. El nivel literal lo hemos ido aprendiendo bastantes años, el nivel inferencial lo hemos ido desarrollando en el nivel secundario y ahora es momento de que entendamos que el nivel crítico debe ser ya el nivel máximo que deberíamos de haber alcanzado en la lectura. Esto evidentemente con el objetivo de tener una buena formación de lectura. Hay que entrenar esta habilidad, hay que siempre practicar constantemente para no perdernos y para siempre defender cada uno de estos niveles, que uno se complementa con el otro, ¿sí?
No podemos irnos directo al nivel crítico sin haber entendido el nivel literal y el nivel inferencial. Estos niveles se van a ir compenetrando uno con el otro y van a hacer recurso y uso del anterior. ¿Para qué? Para fundamentar cada nivel, ¿no? Para ponerlo en práctica. Bueno, muchas gracias por su atención, jóvenes y señoritas. Recuerden siempre lavarse las manos, asearse cada día, ¿no? Porque juntos vamos a vencer al coronavirus. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención y de esta actividad tendrán que realizar su respectivo resumen en la carpeta. Hasta luego.